Buenas noches, estamos aquí en 8910. Agradezco a todos los que nos estén acompañando. Como siempre, si le interesa este programa o muchos otros que produce TLV1, por favor, y entra a través de Facebook, ponga me gusta. Si entra a través de YouTube, suscríbase. Es una forma de ayudar a los canales alternativos a llevar otra visión de la cosa, otra campana. Y en eso estamos. El día de hoy, por supuesto que quiero agradecer profundamente todos los llamados, todos los mensajes, todo lo que nos han enviado con relación y críticas también, muchas constructivas, muchas no tanto, pero no tiene importancia porque ha dado que hablar la visita del profesor y doctor Alexander Dugin, que ha venido de Rusia y que nos ha nutrido por lo menos de una visión de una cuarta teoría política, romper con el tradicional círculo vicioso que veníamos dando entre fascismo, marxismo, liberalismo, etcétera. ¿Cómo podemos salir de todo esto que nos ha llevado a la decadencia actualmente, ¿no? De la actualidad que vivimos, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero? Dugin nos ha permitido, por lo menos, ponernos a discutir un tema y rescatar la tercera posición también, que hace como una especie de juego tan importante en esta teoría, que es romper con todo lo otro y armar lo nuestro, lo propio, lo ecúmene hispano criollo, como dicen, o el pensamiento iberoamericano, que es lo que nosotros debemos rescatar e incorporar en nuestra forma de ver la política hacia el futuro. El mundo debe cambiar y la visita de Dugin en esto nos ha permitido por lo menos discutir, hablar, ver otra postura, ver otra posición y ver que en otras latitudes del mundo también se está pensando algo para modificar esta realidad que tenemos los habitantes del mundo ya, no solo en Europa, no solo en Asia, África, etcétera, sino en el mundo entero. El programa de hoy lo vamos a dedicar a algo más que nada patriótico. Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la soberanía nacional. Y son dos hechos que considero importantes. El primer hecho es hablar sobre Malvinas. Toque, algo importante, rescatar por lo menos un hecho de Malvinas. Y el otro tema que quiero que rescatemos y que va a estar en el segundo bloque es porque se cumple hoy 25 años de la repatriación de los restos mortales del brigadier general Juan Manuel de Rosas a la patria. Y para eso vamos a tener la visita de la comisión, algunos de los que han formado parte de la comisión oficial de repatriación de Juan Manuel de Rosas al país. Por lo tanto va a ser un programa patriótico de cualquier punto de vista que lo veamos. Para mí, tocar el tema de ahora, sobre el tema de Malvinas, que es tan importante, vamos a tocar un tema, si ponemos un cartelito, adelante, es el estreno de una película que es La batalla del puente Murrell. Es una película realizada por Santiago Ruiz de Galarreta, Comandos en Malvinas, así es, y se estrena en breve en La Plata, y por supuesto para conversar de este tema el jueves 9 de octubre del 2014 en el Teatro Luz y Fuerza de la calle 3, entre 41 y 42, número 483, en La Plata, a las 19:45 horas. Así que están todos invitados, todos los que puedan participar aquí en La Plata, alrededores de La Plata o de Buenos Aires que quieran viajar a La Plata. Es muy importante participar, por lo menos en esto, esta película que va a ser un importante testimonio de, digamos que es un documental, un testimonio de la batalla puntualmente de Puente Murrell. Para tocar este tema tengo el placer de presentarles a todos ustedes a Santiago Ruiz de Galarreta, director, abogado, realizador y director de cine documental, es oriundo de La Plata, y para mí es un placer tenerte en 8910. Gracias por estar. Gracias a vos por invitarme, Juan Manuel, y bueno, es un gusto estar en esta casa, conocer estos estudios maravillosos, que te felicito. La verdad que realmente es encomiable la tarea esta de llevar un canal tan esclarecedor como es TLV1. Así que un gusto para mí. Te agradezco mucho que nos agradezcas, pero nosotros agradecemos a todos los que hacen algo, un poquito por la patria, un poquito por la memoria, un poquito por la memoria verdad histórica, ¿no? Que es rescatar también de nosotros mismos esa valentía, ese esfuerzo que todos tenemos que trabajar en Argentina, que nos vienen pegando todos los días, ¿no? Que sufrimos todos los días los avatares de la decadencia,
¿no? Y esa decadencia, la verdad, que nos está llevando nuestra propia moral hacia abajo. Y creo que hay que buscar los hechos que nos levantan el espíritu, que nos dan esa fortaleza de seguir adelante. Y en este caso es lo que me importa, la película que vas a estrenar ahora, un documental, y que ya hemos dicho dónde se va a estrenar, así que me gustaría que me cuentes por qué se te dio por este tipo de película. Justamente por lo que acabas de decir, es decir, mi intención es rescatar lo mejor de Malvinas. Muchas veces hay una intención deliberada en rescatar lo peor. Es decir, en las falencias, en todo lo que salió mal. Y eso no es bueno para el espíritu de Malvinas, porque lo que hay que rescatar en Malvinas es, más allá de las improvisaciones de quienes no previeron, quienes no tuvieron los que tuvieron la conducción, digamos, superior, digamos, de la guerra, más allá de que puede haber sido inoportuna, de que puede haber sido un montón de críticas que se le pueden hacer, que es muy fácil caerle. Lo que hay que rescatar es los hombres que estuvieron allá con los elementos que tenían, cómo se jugaron y cómo fueron al frente. Porque da la sensación de que Malvinas nos ganaron 14-0. Claro. Y uno a veces tiene que escuchar a los propios ingleses para darse cuenta que nos ganaron 14-13. Claro. Es decir, ellos tienen... Que no les fue fácil. No como decía, fácil. Creo que fue el general Moore, que decía, it was no picnic, ¿no? Malvinas no fue un picnic. Exactamente. Y hay un documental que cualquiera lo puede ver en YouTube, Malvinas, la guerra que pudo ser, donde el comandante de la flota dice que estuvo 2 veces con el teléfono en la mano a punto de llamar a Londres y decir perdimos. Cuando ellos pierden el Sheffield, que era el patobica de la flota, y bueno, y el resto, el resto de los 7 buques que se les van a pique, se las vieron negras, y no les fue fácil. Y el general Moore bien relata que no fue un picnic, en forma detallada, y él mismo sufrió, el general Moore, ya que lo mencionas, él mismo sufrió a los comandos, de los cuales muy poco se sabe. Es decir, sabemos mucho de los pilotos en Malvinas, pero de lo que se hizo en el aire. Yo, es más, uno de los libros primeros que leí fue Halcones en Malvinas, cuando tenía 14, 15 años, inmediatamente terminó la guerra. Pero muy poco, y luego leí un muy buen libro que se llama Comandos en Acción, de Isidoro Ruiz Moreno, donde se relata las actividades de nuestros comandos. Los comandos son la tropa de élite, son las fuerzas especiales, son cuadros altamente entrenados para operar en lo profundo del dispositivo enemigo, es decir, más allá de las propias líneas, actúan de noche, casi te diría que son en acciones suicidas muchas veces, tan suicidas como la de los pilotos de la Fuerza Aérea. Y tuvieron, de hecho, como unidad, fueron los que más condecorados tuvieron, los que más muertos tuvieron. Y el espíritu de ellos, yo creo que hay que rescatarlos, porque es el dar lo que se tiene. Con los elementos que se tiene, jugarse. Y tuvieron operaciones muy exitosas. Yo intento en ¿Los comandos qué eran? ¿Eran dos? Los comandos, había 2 compañías. La compañía 601, que conducida por el mayor Castañeto, por el entonces mayor Castañeto, general retirado, y la compañía 602, que llega poquito después a Malvinas, con otro grupo de comandos traídos de todo el país, que queda a cargo del entonces mayor Aldo Rico. Mi intención, esta es una primera película que trata sobre una operación llevada a cabo por la compañía 601, la de Castañeto. Más adelante mi intención es relatar un combate de la compañía 602, la que estuvo a cargo de Aldo Rico. Igual las 2 compañías estaban juntas y muchas operaciones iban mezclados, sobre todo ya al final de la última semana. Pero estaban en lo que se denominaba la halconera y discutían las operaciones posibles, plausibles, y las llevaban a cabo. Y bueno, la idea es relatar justamente esto. ¿Por qué rescataste Puente Murray? ¿Qué es lo que diferencia Puente Murray de otros? La batalla del Puente Murray es una batalla, bueno, figura en este libro que te mencionaba, Comandos en Acción, de Isidoro Ruiz Moreno, y quien estuvo a cargo de esa sección, en realidad quien era jefe de la plana mayor que acompañaba esa sección, era el entonces capitán Figueroa,
que vive en la ciudad de La Plata, y por cuestiones de amistades y amistades en común tuve la suerte de conocerlo, y me incliné, aparte que es una batalla muy interesante que se produce en la madrugada del 8 de junio, el río Murriel está un poco más adelante del Monte London, y había unas tropas inglesas, había un pucará que había visto unas carpas que eran los avanzados de la artillería, entonces deciden dar un golpe de mano sobre las carpas si las encontraban, o esperar a unos morteros que venían todas las mañanas y hacerle una emboscada. La cuestión es que no encuentran las carpas y al llegar al puente de noche ellos son emboscados, es decir, van a preparar una emboscada y son emboscados, y se produce una batalla violentísima de media hora, donde ellos no tienen dónde guarecerse, pero bueno, los ingleses tuvieron la mala suerte de dar con lo mejor de nuestra tropa, con lo mejor de nuestros soldados más preparados, física, espiritual y mentalmente. Es decir, los comandos argentinos, es decir, todos los ejércitos del mundo tienen tropas especiales. Sí, siempre las de élite, tropas de élite y demás. Pero los comandos argentinos, y sobre todo los comandos de entonces, realmente eran muy buenos. Es decir, a veces venían los mejores del mundo a hacer los cursos con los comandos argentinos y no los superaban. Y comandos argentinos iban a hacer cursos de tropa especial a otros países, concretamente Figueroa, y otros comandos argentinos en el curso que yo a Colombia, de la tropa especial, y salían primeros en el curso de ellos. Claro. Y ellos no toleraban esto. Bueno, en el marco de estas entrevistas pude interiorizarme, porque más allá de relatar el combate yo recorrí varias provincias buscando a los 12 comandos que estuvieron esa noche. Pero uno por ahí hace 800 kilómetros o 1200 kilómetros, se fui a Posadas, a Formosa, a Córdoba, Paraná, recorrí muchos lugares para ubicar a cada uno de estos 12 hombres que estuvieron esa noche, y bueno, uno aprovecha, los exprime a full. Viven todos. Viven todos, viven todos. Y son hombres que están ahí haciendo su vida y que realmente los deberíamos poner están como olvidados. La historia es como que se olvidó de ellos, y bueno, la idea es rescatarlo. Y son hombres interesantísimos, que ya te digo, hablan maravillas de lo que ellos mismos eran, como de lo bien preparado que estaban ellos a nivel personal, y hablan muy bien de sus jefes, tanto de Castañeto como de Aldo Rico. O sea, daban el ejemplo hacia abajo. Sí, exactamente. Es decir, en todas las operaciones, por más audaces que sean, siempre había alguien de la plana mayor, de la conducción que decidía esa operación, acompañándolos. Castañeto, un Aldo Rico, un Figueroa, como en este caso, los acompañaba. Porque lo que le exigían a su tropa, ellos mismos, vamos a decir, se arriesgaban con ellos. No es que planificaban el aire y vayan. Claro. No, los acompañaban. Y tanto es así que en todas las operaciones, había gente de la plana mayor, y combatieron Castañeto, combatieron Aldo Rico. Hay un combate muy violento de la 602 que choca con el SAS, que son la florinata de la OTAN, donde realmente salen victoriosos, y que participó Rico de ese combate. Un combate violentísimo contra lo mejor de la tropa inglesa. ¿Duró el combate? El combate fue el famoso combate donde muere el perro Santillán, el perro Cisneros. Pero bueno, eso la gente no lo sabe. Que la gente no sabe ni de la especialidad, no sabe al ejército solamente se rescata a la Fuerza Aérea, no se rescata a estos hombres del ejército y a tantos otros cuadros. Y ellos al mismo tiempo también rescatan los soldados. Es decir, hay un afecto entre los combatientes en general, entre sus pares. Yo vi una nobleza que es muy difícil de encontrar en esos hombres. Generalmente se da cuando hay un conflicto, cuando están la vida, la muerte, y es un equipo que está en todo ese proceso. Generalmente genera una gran simbiosis de amistad, de reconocimiento, porque son hechos vividos que no son totalmente típicos, no es ir a un club de fútbol o tal cosa, ¿no? Es estar en el campo de batalla, estar enfrentándose y defendiéndose uno a otro, ¿no? Tiene
tiene esa carga emocional superadora, ¿no? Exacto, exacto. Y mucho más en estos hombres, que tenían una preparación no solamente física y mental, sino también espiritual. Es decir, Mayor Figueroa, es decir, estaba contento porque se había confesado antes del combate, había participado en una misa, había también toda una espiritualidad muy fuerte en los comandos. Y una mística, digamos, como comunidad. En los soldados también, yo he estado en contacto con muchos soldados que hay amistades que perduran en el tiempo. Y también hay resentimientos que perduran en el tiempo, en lo que podrían ser los soldados. Porque ellos saben quiénes fueron al frente, quiénes hicieron los osos. Hay una unión especial entre los soldados, muy fuerte, pero en lo que es lo específico de estas tropas tan poco conocidas como son estas unidades especiales de los comandos, mucho más, muy fuerte. Se ha formado, por ejemplo, los Halcones Dorados, que creo que es todos los que participaron en la compañía de comando, con Rico, y se juntan una vez por mes y rememoran. Recuerdo también en el caso de Infantería Marina, que el almirante Robacio también una vez por mes venía a Buenos Aires y se rejuntaba con todos los que habían formado parte de su comando, ¿no? Digamos eso, bajo sus órdenes, su unidad. Y la verdad que eso demuestra que ese cariño, ese respeto, todavía perdura, y perdura a través de él. Pero vamos a hacer una cosa, ¿qué te parece si vemos ese cortito sí, de tu película para ir poniendo en clima y después vamos a seguir conversando un poquito más? El combate de Muro del Bridge comienza con la información de un avión Pucará de la Fuerza Aérea que hacía exploración y reconocimiento, de que habían visto unas carpas a segunda orilla del río Murrell. La misión que nos dieron a nosotros es continuar, ¿no es cierto?, río arriba hasta el puente y tender una emboscada. Cuando llegamos próximo al puente, a eso de las 6 de la mañana, detecto al frente unas piedras. Y en ese preciso momento, los ingleses que estaban en esas piedras, que nosotros no sabíamos qué era y que no vimos nada, desde ahí nos abren fuego. O sea, íbamos a preparar una emboscada. Y no emboscar, nos sorprendieron ellos. Abren el fuego los ingleses. Para mí me pasó a medio metro de mi cabeza la ráfaga, una cortina roja. Entramos en combate, pensé, entramos en combate. Abrió el fuego sobre un sector determinado que se llama zona de muerte. Una emboscada en una zona de muerte, hay cero posibilidad de salir con vida. La bala trasante, luminosa, que parecía venía todo para uno. Esa es la sensación que uno tiene, que todo la munición trasante venía para uno. Yo caí herido. Y en el momento, creo que casi instantáneo que ellos abren fuego, yo le contesté el disparo a ellos. Fuego, a tirar y avanzar y tirar. Éramos 13 comandos y las 13 bocas de fuego se abrieron casi simultáneamente. Ahí fueron mis palmas para mí, de generales que recibí yo de nadie, en última instancia del enemigo y de mi propio convencimiento de lo que había hecho y que estuvo bien lo que hice. Era una cuestión de película, pero una cosa real. Bueno, seguimos aquí, ya hemos visto este video, realmente Santiago es muy interesante. Me gustaría que me digas, nosotros vivimos este proceso más allá de la heroicidad que vemos en cómo describen todos los participantes, ¿no? Todos los combatientes.
y el proceso de desmalvinización. Entonces yo quisiera que vos me dijeras el porqué de todo esto y el porqué del proceso de desmalvinización cuando hubo tanto coraje por parte de... ¿Es un problema porque tuvimos con Inglaterra? ¿Es un problema con la OTAN? ¿Es un problema histórico o es un problema reciente? ¿Cómo lo ves vos? Mirá, la pregunta se dispara para muchos lugares. Yo creo que la desmalvinización no es casual. Está articulada, está pensada, porque el inglés es el imperio que sufrimos los argentinos desde hace 200 años. Pero también lo sufrió el Río de la Plata cuando éramos parte del imperio español. Es decir, hay un enemigo muy inteligente que maneja muy bien, que de una u otra forma siempre hemos estado sometidos al imperio inglés. Esto, dicho así, suena un poco... Uno lo podría hilar desde el tema de las invasiones inglesas, el combate obligado, pero yo creo que la historia argentina está asignada, la tragedia de la historia argentina está asignada por el Foreign Office, es decir, por la Cancillería británica. Es decir, siempre ha habido acá una oligarquía funcional a los intereses ingleses. El inglés es nuestro histórico enemigo. Nosotros lo heredamos de España, ese enemigo. De España heredamos la lengua, un dios a quien rezarle, pero también ellos enemigos de España, ¿no? Exactamente, hemos heredado un enemigo. Entonces, en esta dimensión, y retomo esto como concepto general, porque por ahí no tenemos mucho tiempo, decía un maestro, Julio Irasusta, un maestro del pensamiento nacional, que lo peor que le puede pasar a un país es ser colonia. Lo peor que le puede pasar. Pero hay algo peor que ser colonia, que es ser colonia y no saberlo. Nuestra clase política en sí no tiene conciencia de que la Argentina siempre ha estado supeditada, salvo honrosas excepciones, al dominio inglés, que hemos sido el patio trasero de los ingleses. Y la desmalvinización viene de la mano de eso, porque el imperio inglés no solamente pretende, no solamente, digamos, nos impuso las armas el 14 de junio, nos impuso una rendición, sino que el triunfo se torna absoluto en cuanto logran que nosotros nos arrepintamos de haber osado haberlos enfrentado. Es decir, la vuelta de tuerca de la desmalvinización es esa, es de que el pueblo argentino todo y su clase dirigente tengan la íntima convicción, el sincero arrepentimiento de arrepentirse del 2 de abril. Por eso es tan importante el 2 de abril. Porque el 2 de abril, equivocado o no, inoportuno o no, sigue siendo justo. Sigue siendo la batalla bien dada contra el enemigo correcto. Eso es lo que tenemos que rescatar de Malvinas. Y muchas veces se desmalviniza, desde ese lugar de pseudoanálisis objetivo en la cual no podíamos ganar nunca. De que se hizo mal, sí, está bien, se hizo mal. Probablemente de la manera en que se hizo no se podía ganar, estamos de acuerdo. Pero es la batalla correcta contra el enemigo histórico. Entonces nosotros, ¿desde dónde nos tenemos que fortalecernos? Desde los que dieron el ejemplo, dando el buen combate y jugando el todo por el todo, porque era la madre de las batallas, porque era verle la cara al verdadero enemigo de esta tierra, del que de una u otra forma nos expolió, a través de las finanzas, a través del saqueo de los recursos naturales, es decir, y está plagado la historia argentina de ejemplos que lo acreditan. Cuando, por ejemplo, va el embajador inglés al acto de asunción de Hipólito Yrigoyen y le pregunta si está al tanto de la tradición y costumbre. ¿Y cuál es la tradición y costumbre? Le dice Hipólito Yrigoyen al asumir el primer gobierno que hay con respecto a la embajada inglesa. No, que nos traen la terna de los futuros ministros. Y Yrigoyen le dice, bueno, a partir de hoy dé por terminada esa tradición y costumbre. Es decir, hay una historia no contada, que la historia liberal, la historia oficial, no nos cuenta de nuestra relación con el imperio inglés. Entonces, Malvinas para mí representa mucho más que los aciertos o desaciertos de los profesionales del combate en Malvinas. Representa la sangre regada, la semilla de nuestra verdadera lucha nacional, de nuestra verdadera causa nacional.
Por eso quiero rescatar los comandos, porque al igual que los pilotos, y al igual que muchos otros tantos soldados, que ellos no dejan de valerosísimos, dieron un combate y lucharon al 100%, y triunfaron. Eso es lo que siempre rescatamos de Malvinas particularmente, ¿no? Que primero haber tenido la osadía y el coraje y la decisión de haber tomado la decisión del paso hacia Malvinas, por las 1000 razones que pueden haber dado, justas, injustas, tal cual como vos decís. Pero también tiene que ver porque a pesar de que veníamos en declive político, económico, con una serie de factores lógicos que sufre una nación que está permanentemente influenciada por los de afuera y, como decía Jauretche, están los de adentro que nos quieren vender, y que eso también es lo terrible, que nos ha llevado siempre de la mano británica y siempre nos han empujado hacia abajo. Tal es así que cualquier espíritu nacional había que castigarlo. Por eso la palabra Perón, o todo lo que tenga que ver con el peronismo, es una cuestión vedada, es una declaración de guerra perpetua, lo decía Churchill ya en su momento, y se fue dando en el tiempo. Que surgiera Malvinas en estas características, en una época tan particular, yo creo que era la bisagra entre ser, como decía Perón, ¿no? En el año 2000 nos encontramos unidos o dominados, ¿no? Era como la bisagra donde nos podía despertar al año 2000 de alguna otra forma, más allá de, vuelvo a decir, si fue casualidad o causalidad. Pero todo eso ha marcado un hito. Y nosotros hemos enfrentado eso al decir basta. Y eso fue un factor muy importante. Donde vamos a rescatar siempre es la valentía del hombre. Porque los ingleses podrán saber o no la capacidad militar o bélica que teníamos, en su mayoría, acá todos los informantes, nuestro ejército o nuestras fuerzas armadas fueron o anglófilas o americanófilas, ¿no? No. Exactamente. O sea que toda la influencia y toda la cuestión estuvimos siempre atados. Pero una de las cuestiones que ellos nunca pudieron controlar es el factor humano, que es el hecho de que acabas de relatar, por ejemplo, el tema de los comandos, la función de los comandos como la infantería marina, como tantos otros hechos que se fueron dando en las batallas de Monte London o tantas otras pequeñas batallas y circunstancias que se dieron que no les fue fácil. No, en absoluto. Y como dijiste, estuvieron al borde de tirar la toalla. En absoluto, en absoluto. Ellos tienen muchísimos muertos que lo siguen ocultando, ellos tienen su secreto por 70 años y falsean los hechos. Pero se habla que cómodamente tienen más de 1000 muertos y algunos hablan de más de 2000. Hablan de más de 2000 bajas, pero entre los que se asegura más de 1000 muertos. Ellos reconocen mucho menos. No, eso lo decía Robacio también. Tuvieron más de 1500 muertos, con toda seguridad. Exactamente. Porque fue descabellada en la forma de pelear. Y ellos eran tan chicos como los que dicen de aquí que eran chicos, porque tenían 22 años, 20 años. Tenían 19. gente de 17 años. 17 años. De 17 años salía de los liceos de ellos. Pero bueno, la guerra en sí, a ver, porque no hay acá una cuestión belicista, la guerra es una tragedia, pero es a veces donde los pueblos se ven cara a cara con su destino. Y como vos bien decías, es una bisagra. Y las guerras, yo planteaba esto de oportuno e inoportuno, y que tal vez pueda haber sido inoportuno, y justo e injusto. Justo es una guerra de liberación. Las guerras de liberación siempre son justas. Y yo engarzo Malvinas como nuestra definitiva liberación. Es decir, porque cuando el peronismo plantea independencia económica, soberanía política, ¿de quién la plantea? La plantea de ellos. Es decir, nosotros nos enfrentamos contra el verdadero enemigo. Y era una guerra de liberación, como en su momento, es más, lo apoyó el propio Fidel Castro en Cuba, y dijo, las guerras de liberación no se pueden perder, no se deben perder. Entonces, desde ese lugar uno rescata el heroísmo, el combate bien dado y la valía, porque pareciera que realmente fue un picnic para los ingleses y no lo fue. Ellos tienen muchísimos muertos y nosotros tenemos que rescatar a nuestros héroes, a los tipos que se jugaron. Yo tengo el recuerdo en el 88, en la interna 88, de Menem, que la gana, y después la general que gana 89, que tenía el hábito de en los actos políticos de besar la bandera. Y Dios,
era una cosa tribunera, ¿no? Y por ahí yo a través de esta película tuve la posibilidad de conocer a un Aldo Rico, contado por otros. Y me contaban de su valor, de su bravura, y jamás ni lo vi ni lo imaginamos usando esto, su medalla de su condecoración del Congreso de la Nación, y no necesitaba, no espera uno que necesita que vaya a besar la bandera. El tipo se jugó la vida. Pero es lo que pasa, es lo que debiera pasar, lo que le debiéramos exigir a un político, es decir, que cuando la patria lo llamó, él estuvo a la altura. Yo tengo muy presente Mitterrand, cuando yo era un adolescente, una foto de él como combatiente en su campaña electoral, de Bush padre arriba de un piloto arriba de un avión en un portaaviones en el Pacífico, como pancarta política. Es decir, este tipo que viene a hablar de la cosa pública se la jugó. Estamos hablando de Mitterrand, un tipo de izquierda en Francia, la foto en campaña electoral, la foto del hombre condecorado y combatiendo, o la foto de Bush en un portaaviones en el Pacífico, también en campaña electoral, que no está mal usado, está bien usado, es decir, es la acreditación de que el hombre estuvo. Aparte, es el reconocimiento del valor cuando uno va a enfrentar la cosa pública, que haya tenido ejemplos del pasado y que haya combatido por lo menos por su patria. Exactamente. En las condiciones que fueran, no sé. Exactamente. Pero el hecho de haber sido parte, eso le da un valor agregado. Por ejemplo, el caso de George Bush, que también estuvo, después fue herido y por alguna razón volvió rápido, lo tenía a Quell como vicepresidente. Y Quell no había estado en la guerra, se había dado un tiro, no sé qué, había sufrido un accidente y había entrado en la gendarmería, o algo por el estilo, equivalente en Estados Unidos. Pero ya el pueblo americano lo tenía como un pavote, claro, como un tarado, como un tipo que no merecía respeto. Y la prueba está que nunca le dieron respeto, porque no había estado en cuando, la función de guerra. Cuando la patria lo llamó, es una cuestión vergonzante. Claro, guardiaparques no era guardiaparques, ahora me acuerdo, era guardiaparques. O sea que en ese aspecto uno lo puede notar. Santiago, me encantaría, esto algún día vamos a seguir hablándolo, especialmente si esto algún día se estrena en Buenos Aires, pero el estreno entonces... El jueves 9 en la Ciudad de La Plata, es en el Teatro de Luz y Fuerza, 3 entre 41 y 42, el que viene desde Buenos Aires está en la misma manzana en la terminal de la Ciudad de La Plata. Bien. Es decir, desde el Obelisco a la terminal el micro tarda 1 hora. Así que saliendo a las 7 se llega a las 8 y está en la misma manzana a la vuelta. Es muy fácil llegar, no es para nada complicado. Está en la misma manzana de la terminal donde te deja el colectivo en la Ciudad de La Plata, así que a los amigos que quieran. Horario 19:45. Sí, la idea es empezar a las 8 de la noche. Es un documental, no es muy largo. ¿Cuánto dura? Dura aproximadamente media hora. Originalmente yo lo tenía más extendido porque relataba el después del combate, que decidí sacarlo para hacerlo más concentrado, en la cual casualmente desde ese lugar que ellos que ocupan los comandos hacen un fuego de artillería ya prácticamente metido dentro del territorio inglés con una precisión inusitada y casi dan de baja al propio general Moore. Producto de esa operación de la batalla de Puente Moore. O sea que la Providencia lo protegió a Moore. Tuvo suerte. Si no lo tuvo mucha suerte. Y no podían, ellos no entendían a qué se debía la terrible la precisión de la artillería argentina. Era porque los comandos argentinos prácticamente estaban metidos dentro de ellos, dirigiendo el tiro. ¿La vas a traer a Capital? ¿Vas a recorrer las provincias? ¿Tenés una idea con respecto? La idea es mandarle a algunos festivales de cine y el año que viene, a principio de año, hacer algunas presentaciones por ahí para la época de Malvinas, con tiempo, porque esto lo hacemos todo a pulmón, buscar un lugar y para la gente que no pueda estar este jueves 9, pasarla. ¿Todo de tu bolsillo? Todo de mi bolsillo, por supuesto, y sin ningún interés económico, porque la idea es liberar los derechos y tal vez dentro de un año va a estar en internet y cualquiera la podrá bajar. Bueno, pero servirá para ir levantando el espíritu de todos los que desconocen el tema de Malvinas y que en realidad es levantar un poco todo lo que tiene que ver con la conciencia soberana, ¿no? Pues Malvinas es soberanía. Es que para mí yo lo siento como una obligación, un deber, como una militancia, le decía. Para mí el placer
de conocer a esta gente, a estos monstruos, a estos héroes de verdad, para mí es un placer enorme. Y la calidez humana con la que tienen, con la que te reciben, con la que te esperan, con la que te ofrecen su casa, te invitan, te piden que le prometas futuras visitas, ir a comer, acá, allá. La verdad que lo haría una y mil veces más. Bueno, un día lo vamos a invitar a Isidoro Ruiz Moreno, que es uno de los autores, puede ser, que escribió un libro sobre el tema de Malvinas. Sí. Es un libro técnicamente muy bien escrito, y bueno, un poco ha sido el que a muchos nos llevó a conocer. Pues ese libro se editó en el año, el primer libro 85, 86, y yo era muy chico cuando lo leí por primera vez y es un excelente libro. Lo vamos a invitar un día a Ruiz Moreno. Y por supuesto, cuando estemos más avanzados, me gustaría que vengas de vuelta e incursionemos un poco más en Malvinas. Seguramente invitarlo al Aldo Rico, para que cuente también alguna anécdota de sus 602. Sí, sería espectacular. Muy tan caro sus sentimientos. No, por supuesto. Lo tenemos a Rico, de tanto en tanto nos viene a visitar. Y conversamos de política, que es lo que más le gusta tocar. Santiago, muchísimas gracias por haber compartido acá. Esperamos que tengas el mayor de los éxitos y, por supuesto, invitamos a todos que vayan y esperamos que volverte a entrevistar dentro de poco. A ver si indagamos un poco más. Gracias a vos nuevamente, Juan Manuel. Te reitero y te felicito nuevamente por este hermoso emprendimiento que es TV1, que siempre miramos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A todos ustedes vamos a ir a un corte y vamos a volver con los miembros de la Comisión de Repatriación de los Restos Mortales del Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas, hoy a sus 25 años. Ya volvemos. Soy Silvia Ibarzábal. Soy Mirta García García. Mi padre fue secuestrado en el año 1974 durante un gobierno constitucional. Mi esposo fue asesinado en otro gobierno democrático. Fue una organización terrorista, lo tuvo 300 días y después lo mataron. Mi esposo fue asesinado por la agrupación MTP en defensa de los cuarteles de la Tablada el 23 de enero de 1989. Él no tuvo derechos humanos. A él no lo socorrieron los derechos humanos. Soy Gabriel Mirás, a mí no me tocó pasar por este infierno que escuchamos. No me mataron a nadie, lo que no significa que no me pueda llegar a ocurrir. Por eso te esperamos en Plaza San Martín a partir de las 19 horas para rendir todos juntos el homenaje a nuestras queridas víctimas del terrorismo de Argentina.